Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, hermanos, hoy vamos a seguir estudiando Gálatas. Esta sería ya nuestra tercera lección, ¿verdad? La segunda en propiedad de la carta. Habíamos llegado hasta el versículo 9, la clase anterior. Hoy vamos a continuar con el 10, que tiene una de las declaraciones más contundentes y hermosas que puede haber en la Escritura de lo que es la valentía del Evangelio. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Vea, aquí está cortando con toda filiación con el mundo. Es decir, lo que yo voy a transmitir de parte de Mashiach, no me importa si no le va a gustar a quien sea. ¿Ya? No me importa si es mi familia, si es mi tío, si es el maestro mío que fue, mi discípulo, es lo que hay. O más bien, lo más seguro es que no le gusta a mucha gente. Claro, es lo más seguro. Es lo más seguro. Entonces ahorita cuando el hermano hablaba de la emisora, decía, probablemente lo que hablemos en la emisora es que no le va a gustar a la gente. Pero bueno, de eso se trata el Evangelio, ¿no? Mashiach lo decía, el mundo os aborrecerá. Así es. Vamos a remitirnos a esa parte de Mateo, que es muy interesante. Hace poco la recordaba con aprecio, porque Mashiach decía, gozaos y alegraos cuando persigan y os ultrajen, Así es. porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, ¿verdad? ¿Cierto? Eso está como en el 5. ¿Quién lo lee? Vamos a buscarlo acá. Dice, gozaos y alegraos. En Mateo 5. Cuando persigan, después de las bienaventuranzas que ponen allí. El 12. En el 12, léalo, hermano. El 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Perfecto. Y fíjense ustedes, él mismo fue desechado allí por las autoridades de Israel, ¿verdad? En su momento, ¿no? En su tiempo. O sea, el apóstol Pablo, haciendo un poquito de recorderis, lo que habíamos hablado antes de empezar, tiene unos 18 años aproximadamente cuando apedrean a Esteban. ¿Cómo sabemos eso? Pues hay unas edades establecidas en el Talmud para cierta clase de oficios y delegaciones. En este caso, pues todo apunta que él era un muchacho, dice ahí cuando apedrean a Esteban, dice que él era un muchacho llamado Shaul, un muchacho. Según las edades del Talmud, o estaba entre los 18 y los 20 años. Menor de 20 años. Sí. Entonces, como vemos, él es testigo ocular de la muerte de Esteban, se convierte rápidamente, escala posiciones a ser perseguidor de los nuevos creyentes, a lo que él llamaba en su momento herejes, ¿verdad? Y iba hasta Damasco, hacía cualquier cantidad de persecuciones, de atropellos, en toda la ignorancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que él, por esa experiencia que ya tuvo, es tajante y dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Mashiach lo dijo, lo van a expulsar de las sinagogas, y todavía vemos gente, sobre todo el movimiento mesiánico, queriendo meterse en la sinagoga. ¿Me explico? Queriendo como agradar al judaísmo, y vean, han sacrificado tanto del Evangelio que realmente a veces queda difícil de pensar si son hermanos creyentes, porque han negado la divinidad del Mesías. Algunos van más allá y han dicho que no, que él es probablemente el Mesías. Otros han dicho no, que él sí nació de una mujer y sí fue humano. Todo por agradar al judaísmo rabínico. Y por eso es que el apóstol Pablo está aquí, y por eso nuestro hablar, esto que compartimos aquí en el canal de YouTube, lo que hablamos aquí viernes, Shabbat tras Shabbat, es diferente de todo lo que se diga por allí. No porque nosotros seamos la gran cosa especial ni nada, es porque estamos leyendo lo que está escrito.
sencillo, ¿verdad? Entonces a veces a mí me han dicho, pero el rabino acá dice tal cosa. Sí, pero es que el Evangelio dice esto, ¿verdad? Que vas a saber más que el rabino. Yo no sé más que el rabino, yo solo sé lo que dice el Evangelio, ¿ya? No me interesa, yo no estoy compitiendo aquí quién sabe más de historia, judaísmo o de Torah ni nada. Aquí se trata de que ninguna enseñanza, sea de donde venga, del judaísmo rabínico, del cristianismo tradicional, de la reforma, que contradiga el Evangelio o las cartas, aquí no se recibe. No se recibe. ¿Me explico? Estamos leyendo y estudiando precisamente en orden la Escritura. ¿Ya? Para eso, porque no estamos defendiendo ni intereses mesiánicos aquí. Nosotros mismos estamos simplemente leyendo y aprendiendo y lo estamos compartiendo con todos. Pero no estamos defendiendo la visión de nadie aquí. ¿Ya? ¿Me explico? Porque yo no tengo una visión preconcebida. Yo me meto a investigar junto con ustedes lo que haya en el texto original, lo que había en la historia. Bueno, esto es lo que hay. ¿Cierto? Como vamos a ver ahorita en unos minutos sobre el judaísmo. Bien. Dice el 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ya ahí dice algo rotundo, contundente, que está en armonía con lo que acabamos de estudiar en el Evangelio de Marcos. Repito, allí está diciendo que no es según hombre. Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yehoshua HaMashiach. ¿Qué está diciendo implícitamente allí? Que Yehoshua HaMashiach no es ningún hombre. ¿Ya? Y lo dijo en el primer versículo, no, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por medio de Yehoshua HaMashiach. Entonces está diciendo de entrada, implícitamente, Mashiach no es humano. No es un hombre, no murió, no nació humano, ¿de acuerdo? Como alguien corruptible, no fue un rabino más de la época. Todavía hay unos que le dicen el rabí Yehoshua. El rabí, su majestad el Mesías, querrás decir, ¿ya? Que el rabí Yehoshua, no, respete, ¿cierto? Su majestad el Mesías, porque es que él no quedó muerto allá en Galilea, ni en Jerusalén, claro. Es que a veces, vea, aquí somos muy Occidente, sobre todo, tiene la mala costumbre de ponerle todo como mucho cariño, mucho ternura, y se olvida un poco a veces la reverencia. Aquí han llegado a decirle Chucho. Sí, así. ¿Ah? Chucho, Chuchito a Jesús. Abba, papito, padre. Abba, papito. Hombre, eso no. O sea, un poco más de reverencia, no cae mal. Sumo sacerdote. O sea, la reverencia al Señor no riñe con la confianza que le tenemos. Yo puedo decirle tranquilamente, Señor, Yehoshua, pero tengo que usualmente decirle su majestad el Mesías. Pero no es el Hijo de Dios. Claro, no es cualquier cosa. El que estuvo aquí fue Dios. Así que aquí a veces somos muy igualados. ¿Ya? En serio. Explica Sí, en la previamente que es igualado. Sí, igualado aquí le decimos, como lo vimos como humano, entonces creemos que es como nosotros. Confianzudo. ¿Verdad? Confianzudo, Sí. como que Pasado de tranquilo. Lo socializamos de acuerdo a la cultura en la que vivimos. Y así no es. ¿Ya? Y resulta que es su majestad el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿ya? El dueño de toda la creación, el soberano de los reyes de la tierra. Eso hay que decirlo más a menudo, porque con ese afán de llegarle a las personas, un lenguaje popular, nos olvidamos de los títulos divinos de él. El Redentor. Importante, el Salvador. Es que hay que degustarnos en decirlo así. Así como nos gusta decirle así, Chucho, papito. Hombre, eso está bien, pero es más bíblico, ¿ya? Decirle como es, ¿ya? Mira lo que dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, ¿en dónde? Bien, entonces allí en griego aparece efectivamente la palabra judaísmos, y ya la vamos a explicar.
Porque una cosa es decir judaísmos en griego y otra cosa es lo que ocurría en Israel en ese entonces. Así que, por ejemplo, cualquiera persona cuando lee judaísmo obviamente se va a conectar con lo que entiende o cree que es el judaísmo. Ahí aparece en griego judaísmo. Judaísmo. Perdón. Está declinado ahí, judaísmo. En griego. En griego, sí. Entonces, esto se lee, voy a ponerlo con Y, bueno, con I. Se lee judaísmo. Judaísmo. ¿Ya? Vamos a darle un poco de acercamiento. Judaísmo. Judaísmo. Entonces, ¿qué es judaísmo? ¿Ya? Vamos a hacer entonces un pequeño recorrido histórico a ver de qué es lo que debemos entender por esta palabra. Si hoy pensamos en judaísmo, seguramente estamos pensando en una de las corrientes modernas del judaísmo, porque la imagen típica que cualquiera puede tener es la de un personaje vestido de negro, con guedejas, barba, sombrero. Esa es una versión. Eso es un judío ultraortodoxo hasídico. ¿Ya? Pasamos la otra página del catálogo, vemos a alguien con una kipá blanca, bordada o tejida, no viste tan de negro sino como de blanco, todo de blanco, con barba también, no tiene guedejas o algunos sí. Eso ya es un judío cabalista de Breslev. ¿Ya? Pasamos el catálogo, vemos a alguien vestido un poco a la antigua, un poco desarreglado, con barba más larga, facciones muy poco cuidadas. Eso es un judío yemenita. ¿Ya? Pasamos la página, vemos una persona más o menos normal vestida de blanco y negro, camisa blanca, pantalón negro, ya no tiene los flecos, tiene una equipada de cualquier color. Es un judío sefaradí. Si pasamos otra vez el catálogo, ¿verdad? Vemos a alguien que no usa nada, de pronto apurado la equipa, es un judío reformado. Pasamos otra, judío conservador. Pasamos judío laico. Entonces, aún hoy, es difícil hablar de un solo judaísmo. Nunca ha sido una sola religión. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, ¿qué es judaísmo? No es una sola religión. Por mucho que algunos han tratado últimamente de ganar territorio, sobre todo los judíos ultraortodoxos, el judaísmo ortodoxo rabínico, que se cree pues, el dueño de la religión. Pero aún hoy es difícil decir, este es el judaísmo, porque hay una paleta de colores distintas y unos van más allá en la ortodoxia que otros, pero todos se reconocen como judíos. ¿Cómo hacen ellos para reunirse en las reuniones talmudistas así del mundo? No, eso no se puede. Miren, miren, cada uno diferente. las dos grandes corrientes que hay hoy, judíos sefaradíes y ashkenazíes. Así es. Y entre ellos hay pugnas. Hace poco se murió el Posek Hador, o sea, el árbitro de la generación, el Rabbi Sadia Gaon, que era, digamos, el jefe espiritual de la comunidad sefaradí mundial, se murió, y quedó vivo el jefe de la comunidad ashkenazí mundial. En términos prácticos, eso indicaba que ahora la halajá judía iba a ser de acuerdo a los ashkenazí, las costumbres, ¿ya? Porque él era el juez, digámoslo así, ¿ya? Se murió el patriarca de acá de los sefaradíes, entonces todas las costumbres sefaradíes tendrían que vertirse y ajustarse a lo que este de acá dice, porque es el más competente para aprobar o desaprobar, para juzgar o no juzgar. Y eso produjo conflictos. Por ejemplo, los judíos sefaradíes no usan el tzitzit por fuera, en cambio los ashkenazim sí lo usan por fuera. Entonces ya el judío sefaradí tendría que empezar a usar el tzitzit por fuera, porque es que el
patriarca acá lo está diciendo. ¿Me explico? Entonces ya tenemos un complejo hoy en día entre dos grandes comunidades que se han consolidado, pero a pesar de que esas son las dos más famosas que se mencionan, Ashkenazim y Sefaradim con sede cultural histórica en España y Ashkenazim con sede cultural histórica en Alemania, Polonia. A pesar de que esas dos son las más grandes y reconocidas a nivel mundial, hay otras comunidades en el mundo, sobre todo la yemenita, los judíos de Marruecos, ¿verdad? Que tienen su propia esencia y visión de la Torá, su propia cultura, folclore, música, costumbres, todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy es difícil decir el judaísmo. Cuando alguna persona diga, no es que en el judaísmo, no, ¿cuál judaísmo? Vamos a ser un poco más específicos. ¿Cuál judaísmo me estás hablando? ¿Verdad? ¿Me explico? Porque a veces la persona se matricula con un solo partido, con una sola corriente, y resulta que cree que esa es la verdadera o la única forma que hay de ver las cosas. Por el otro lado hay que mencionar, ya tengo la palabra, por el otro hay que mencionar a los judíos caraítas. Estos son otros judíos particulares a los que nosotros en cierto modo tendríamos más cercanía, porque resulta que ellos son más extremos, ¿no? Los judíos caraítas no reconocen la autoridad de los sabios del Talmud, o sea que ellos llevan una vida solo con la Torá, fíjense ustedes, pero a diferencia de nosotros es que ellos no se les da ni por consultar. Ellos soy yo soy judío y no necesito los sabios para vivir en la Torá. ¿Quién dice eso? Un judío caraíta, fíjense ustedes. Pero yo no voy a salir diciendo ahora, no, yo soy judío caraíta, pues no, porque es que ellos tienen unos postulados que nos diferencian a nosotros. Por ejemplo, ellos no creen en Mashiach. Entonces tendríamos que empezar a hacer una clasificación, una subclasificación complicada. Claro, pues entonces tendría que decir, no, yo soy judío caraíta, pero creyente en Mashiach, pero no sé qué, pero en el Evangelio, hombre, ya es difícil. Una cantidad de pero. Claro, pero, porque es que no está bien tratar de meterse en el judaísmo como si fuese una religión y que yo me tengo que entonces adherir a algún partido porque si no me siento fuera, que no. Yo soy, ante todo, como dice el apóstol Pablo, siervo de Yehoshua Mashiach. ¿Ya? No tengo necesidad de que me identifiquen con alguna corriente del judaísmo. Nos estamos identificando, como dice aquí, yo quiero agradar es a Dios, no agradar a los hombres. Porque entonces si yo me matriculo como judío caraíta tendría que ajustarme a los mandamientos humanos que ellos han creado. Si yo me matriculo con los judíos de Breslev, entonces tengo que cumplir los requisitos de un judío de Breslev. Si yo me matriculo con un judío cabalista, entonces tengo que cumplir los dictámenes de la Cabala, y que así no estamos llamados nosotros. Por eso el apóstol Pablo, una de las cuestiones que recalca en Gálatas es la libertad con que hemos sido llamados. Cuando tuve la oportunidad de hablar con este rabino que le he mencionado, él decía, es difícil hablar contigo, me decía, porque si yo te llamo hereje, te estoy admitiendo que eres del judaísmo, porque solo a los judíos se les llama herejes cuando cometen una herejía, una palabra que sea contra la Torá o la tradición. O sea, no te puedo llamar hereje porque estaría admitiendo que eres judío como yo. No te puedo llamar pagano porque no adoras imágenes ni sigues las tradiciones de las naciones. ¿Qué eres? ¿Ya? Tienes que definirte. Dice, no, yo estoy allí donde debo estar. ¿Ya? En el Mashiach. Fíjense ustedes, él notaba eso. O sea, no te puedo meter ni como un gentil ni como un judío o como tal, porque no cabes en ninguno de los dos paradigmas. Y para ellos el mundo se divide así. Para un judío el mundo está dividido, o eres judío o no lo eres. Lo demás no importa. Ani Yehudi. Claro. Entonces, si viene un gentil y dice, no, que yo soy protestante de la Reforma, eres gentil. ¿Ya? Eres gentil. Para ellos no importa nada más. El judío no distingue entre católico y protestante o reformado, no distingue eso. Para él cuenta que eres gentil. Pero cuando tú te presentas
como hemos hablado en la parashá, como un Goy Kadosh, Aleluya. ¿ya? Porque así fue que dijo Moshe, Goy Goy Kadosh, yo soy un Goy Kadosh, no te puedes meter como gentil ni como judío, sino te tiene que crear una categoría especial, ¿ya? Fíjense ustedes, eso es hermoso, que no encajemos en los paradigmas humanos. Por eso es que aquí, repito, hacemos un poquito de contracultura, pero no estamos fomentando una cultura judía, sino la cultura bíblica, ¿ya? Y por eso es que vamos a hablar un poco más sobre el judaísmo. Bien, en el siglo I no existía la palabra judaísmo en hebreo. En hebreo, para decir judaísmo se tuvieron que inventar la palabra Yahadut, pero eso es un invento moderno. Yahadut, ¿ya? En el siglo I se hablaba de la Emunat Yisrael. Emunat Yisrael. Ya habíamos visto eso, ¿sí? Claro que sí. La fidelidad de Israel. En el primero. Sí, siglo I. La fidelidad de Israel. ¿Qué significaba eso? El modus vivendi, la forma de vida judía, ¿cierto? De acuerdo a los parámetros de la Torah. Eso implicó, como ya lo señalaba al principio, que existieran diferentes visiones tal como las hay hoy. Hoy hablamos de, repito, reformado, ortodoxo, ultraortodoxo, cabalista y otro. En el siglo I se hablaba de, básicamente, fariseos, saduceos, esenios, celotes, ¿verdad? O celotas, samaritanos y básicamente de helenistas. Los samaritanos no estaban como que afuera de todos ellos. No. Como allá, como allá. O sea, eran considerados aparte, pero era una visión más de la Torah. Estamos hablando de misión, ¿no? Y el samaritanismo era una versión, aunque distorsionada o confusa, de judaísmo, o sea, de la antigua fidelidad de Israel. Porque claro, esta gente, los samaritanos observaban Pesaj, tienen la Torah en hebreo antiguo, tienen muchas cosas, ¿verdad? Que diría, si te sientas a hablar con un samaritano, pues te entiende. Claro, pero ¿dónde comienza la visión del samaritano con todo lo demás? Eso es mucho más anterior, porque acuérdense que los samaritanos surgen a partir de la mezcla que produjo la invasión asiria hacia el año 722 a.C. O sea que el samaritanismo es más antiguo que todos estos partidos que surgieron en el siglo I. ¿Sí me explico? Sí. O sea, históricamente hablando, el samaritanismo es más antiguo, porque el samaritanismo nació allá en la historia en el 722 a.C. Tiene años prácticamente. Crónica habla de la invasión de Asiria. Claro, entonces el rey de Asiria, se produce un fenómeno allí cuando traen a la gente de Kuta, de Sfarbayim, de Hamas, etc., asirios netos, ¿ya? Babilónicos, arameos, los traen a vivir a Israel. Se produce una situación muy extraña de unos leones que se comían a la gente. Viene el rey y dice, bueno, manda a traer unos sacerdotes del Dios de la tierra para que apacigüe ahí lo que está pasando. Fíjense ustedes. De esa mezcla vuelven a traer algunos hijos de Israel, pero no eran levitas, eran sacerdotes puestos por Jeroboam, ya desde la época de Jeroboam, o sea, no eran sacerdotes legítimos. Sin embargo, trajeron a estos israelitas del norte, de las tribus del norte, y hicieron una mezcla allí total. De esa mezcolanza o sincretismo nació el samaritanismo, ¿ya? Pero el samaritanismo quedó allí, vio pasar la historia. Pero hermano, ¿por qué el desprecio con respecto a los Por eso, porque es que evidentemente existieron, como dice la Torah, Jeroboam estableció sus propias fechas, sus propios sacerdotes, instauró su propio templo. Fue una copia muy mal hecha de lo que se hacía en Jerusalén. Entonces, para el judío, el samaritano es peor que un gentil porque está mezclado. Porque como dice Apocalipsis, ojalá fueras tibio o frío, pero como eres, ojalá fueras caliente o frío, pero como eres tibio te vomitaré de mi boca. Fíjense ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque para la mente judía es mejor, mire lo que lo decía ahorita yo,
para el rabino era más fácil catalogarme como judío o gentil, pero no le quedaba cómodo quién era yo, porque no lo tenía en su mundo catalogado. No se esperaba encontrar algo así. ¿Ya? Piensa usted. Y yo creo que él vino a Colombia fue específicamente a conocer eso, porque ya se fue, ¿ya? Y se llevó esa experiencia. Fueron muchas horas durante 15 días hablando y mostrándole con la escritura que yo no era un gentil, que yo no era un pagano, pero que tampoco tenía que estar sujeto a las leyes o dictámenes del judaísmo rabínico. ¿Ya? Y eso no me hacía ni hereje, ni apóstata, ni nada, sino ofrendado a la Torá. ¿Ya? Me corban la Torá. Entonces, esto era lo que había, esta era la oferta religiosa del siglo I. ¿Ya? Tú podías decir, bueno, me voy a hacer fariseo, me voy a hacer saduceo. Falta mencionar los beituseos, que eran lo que llamamos herodianos. Los celotes. Aquí están. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada partido, qué caracterizaba cada uno. Vamos a irlo describiendo acá. Por ejemplo, solamente los fariseos hablaban y defendían y se basaban en una tradición oral. Tradición oral supuestamente venida desde Moisés. Solamente ellos hablaban de eso. Más nadie hablaba de eso. ¿Ya? Tradición oral, lo que llaman Torah Sheba'al Peh. Tradición oral judía. Para los fariseos la tradición oral tiene el mismo valor que la Torah escrita. ¿Cómo les parece? Entonces, violar tú una tradición oral es violar un mandamiento de la Torah. ¿Eso es compatible con el Evangelio? Hombre, no es compatible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un mandamiento humano que yo no tengo por qué elevarlo a la categoría de algo divino. ¿Ya? Entonces hay que discernir muy bien, porque a la tradición oral judía se le llamó luego como ley la halajá. La halajá y la agadá son dos palabras que tenemos que conocer. O sea, judía farisaica, ya hay que ir especificando. ¿Ya? Judío farisaico. ¿Ya? Entonces la tradición oral o la legislación oral judío-farisaica estaba compendiada en dos grandes grupos de tradición. La halajá, que se refiere a la ley, los procedimientos que tú tienes que hacer, y la agadá eran los relatos fantásticos, los relatos fabulosos que pretendían llenar huecos en la escritura, ¿verdad? Y eso es parte fantásticos. Claro, porque eso es lo que el apóstol Pablo llamaba las fábulas judaicas. Por ejemplo, las vueltas que dan en la Agadá solo para tratar de mostrar que la esposa de José no era tan egipcia como parece que dice el texto. Al judío le chocaba que José se hubiera casado con una egipcia. Entonces se inventa una historia fabulosa que no está en ninguna parte de la Biblia para explicar de que ella no era judía, sino que era una hebrea, que era sobrina lejana de José, de que la parieron, que se la trajo, que la reconoció por una medallita que brilló en el sol, mejor dicho. ¿Ya? Eso para explicar hechos históricos. Para explicar o rellenar huecos históricos. Pero no era ¿Ya? escrito antiguo que de pronto ellos Nada. se hacen. No hay nada. Ese es el problema de la tradición oral judía. Ahora ¿Verdad? yo pregunto algo. Cuando dice la escritura, habéis oído, no es tradición oral. Claro, lo que pasa es que hay que distinguir. Mashiach dijo muy bien las cosas. Una cosa es, habéis oído que, cuando dice eso, se está refiriendo a una mala interpretación de la escritura. ¿Ya? Por ejemplo, dice, habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso no lo dice la Torah en ninguna parte. Por eso dice, habéis oído, oyeron mal. ¿Ya? Esa es una transmisión mal hecha. Habéis oído, jurarás al Señor, cumplirás tus votos. Hombre, eso está mal entendido, así no es. ¿Ya? Sucesivamente. Puede decirse que es una censura de Mashiach. Sí, claro. Es la defensa del uso legítimo de la escritura. Un señalamiento. A ver, hey, qué pena, judío fariseo, eso no va. No, pero eso lo dijo el rabino fulano, dijo de sultano y de mengano, no me interesa.
está mal, va contra la escritura. Miren que se acercaron los escribas y fariseos a decirle, Moisés nos ordenó que le diéramos carta a la mujer, carta de divorcio por cualquier causa. ¿Y dónde dice eso? A ver. ¿Ah? No, está mal. ¿Quién dijo eso? No, que Gilel, el fundador de la escuela, de la famosísima y renombrada escuela de Gilel, está mal. ¿Ya? No me interesa, está mal. Al principio no fue así, le hizo un recuento, tin, por lo tanto, tal, ya, se acabó la discusión. Eso es lo que hacemos nosotros, imitar lo que hizo Mashiach. ¿Ya? No interesa que lo dijo el super mega pastor fulano, está mal. Aquí dice otra cosa. Que dijo el mega rabino tal, está mal, aquí dice esto. Porque no estamos fiándonos de nuestra interpretación, sino de lo que nos heredó nuestro Señor, nuestro Maestro. Estamos obedeciendo lo que está escrito aquí, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces fíjense ustedes, el problema realmente es que las personas se matriculan en instituciones. Son primero creyentes de una iglesia o denominación que creyentes de la escritura. Entonces hay gente que yo le escucho hablar más, yo soy de la denominación tal, y nunca dice yo soy siervo de Josué Mashiach, de Jesucristo. ¿Ya? No, yo soy bautista, adventista, mesiánico. O la pregunta de tu iglesia. Claro, ¿verdad? Y no, eso no importa. Yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿usted qué religión? Yo soy siervo de Josué Mashiach. ¿Ya? Pero ¿cómo así? ¿Por qué usa eso? Venga, siéntese y le explico. ¿Ya? ¿Ya puso eso de moda? Ya me explico. ¿Por qué? Porque si me ven con la equipa o con los flecos o con el talit, porque no, yo soy judío, solo así. No, porque es que tengo que explicar muchísimas cosas. Es mejor, yo soy siervo de Josué Mashiach. ¿Y por qué esto? Venga y le explico. ¿Por qué? Ah, por esto y por esto. Y esto por esto y por esto. Y esto por esto y por esto. ¿Cierto? Pero no me puedo matricular con un modelo que la gente tiene en la mente, porque no es la idea. La idea es mostrarle ante todo al maestro, no una religión, no una denominación, nada de eso, ¿verdad? Entonces, fariseo, tradición oral que se dividía en halajá y hagadá. Repito, la halajá hasta el día de hoy es la regulación de la vida. Según el Shulchan Aruch, que es el libro donde está escrita toda la halajá judía, ahí te dice desde con qué pie te tienes que levantar y con qué pie tienes que acostarte. ¿Ya? El Shulchan Aruch te regula toda la vida. Una pregunta, hermano. Pero si el Shulchan Aruch apareció apenas en el año 1500. Por eso. ¿Por qué luego de 1500 años de Mashiach se adopta el Shulchan Aruch Es por un rabino porque que es un compendio. ganaoísta? No, eso es Yosef Karo. Ajá. Rabbi Yosef Karo se le atribuye la composición, la edición más bien, la edición. Eso es la palabra. Es una edición, claro. Porque es que, repito, es tradición oral que viene de atrás. Por ejemplo, hay ciertas cuestiones que se pueden traducir o trasladar a la época de Esdras, Nehemías, etc. Otra a los documentos de la época de Damasco y así sucesivamente, ¿no? Entonces, puede que haya aparecido por escrito en el año 1500 de la Edad Media, pero todas las halajás se fue bordando desde la antigüedad, desde la remota antigüedad. Entonces, lo que se dijo allá en el año 10 antes de Cristo aparece escrito acá en la Edad Media, ¿ya? Porque es halajá, es parte de la tradición. Entonces, repito, el gran problema que tenían los fariseos era otorgarle carácter divino a esta tradición humana, ¿ya? Carácter divino, ese era el problema básicamente. Si ellos hubieran dado otro tipo de tratamiento, hubiera sido como una discusión de interpretaciones, ¿ya? Y hasta allí. Pero ellos se ofendían era porque sentían que el que no observaba esto estaba en pecado, ¿ya? Y así pasa hoy, estamos igual. En el cristianismo se ve lo mismo, ¿verdad? Si en cierta iglesia tú no cumples los cánones de esa iglesia, entonces estás bajo pecado. Si no usas corbata, Estás en pecado.
si no usas la falda al tobillo, si de pronto te maquilla. Entonces, dependiendo de la iglesia donde vayan, vas a ser pecador o no. ¿Verdad? Eso es extraño, es exótico. ¿Cierto? ¿Ya? Yo me acuerdo una vez que alguien, yo le dije, sí, mira, celebramos pesa y tomamos vino y tal. Hermano, tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Estás tomando vino, eso es pecado. ¿De dónde dice eso? ¿Ah? No, que sí, que no, no, no. La Torah condena la embriaguez. Vamos en orden. ¿Ya? Dios dice el Salmo que Dios creó el vino para alegrar el corazón del hombre. En Israel sabemos muy bien lo que es vino de lo que es jugo de uva. No nos van a engañar. Tenemos más antigüedad que cualquier pueblo, le decía. Para que tú me vengas a decir a mí ahora que no es vino sino jugo de uva. Y estás cambiando el significado de una palabra para los griegos que era tan clásica, ¿ya? Y en vez de decir vino, no, ahí dice jugo de uva. Eso es indignante. A mí me disgusta eso, ¿ya? Mira, yo le puedo tolerar que allá en tu iglesia el pastor determine que no se tome vino allá, eso yo lo acepto. Pero que no venga a decirme a mí que yo soy pecador si me voy a tomar una copa de vino. ¿Ya? Porque la escritura no dice eso. Además, si fuese jugo de uva, no existiera la advertencia de que cuidado te va a embriagar. Porque es que el jugo de uva no embriaga a nadie. Si no fuera capaz de embriagar, no advirtiera eso. Si fuera jugo de uva, no advirtiera, no os embriaguéis con vino. Ah, no, pero es que dice jugo de uva, si es la misma palabra de la cena. Entonces, ¿por qué en la cena vas a decir que fue jugo de uva y por qué acá sí vas a decir que es vino? Porque te conviene. Eso se llama ser deshonesto. Religioso. Sí, dogmático. ¿Verdad? Y repito, puedo aceptar que en un lugar se prohíba el vino. Hay un ejemplo bíblico, los recabitas. Yo decía, al final dije, hombre, yo te veo a ti como un recabita. Los recabitas fue una familia en Israel que su papá le dijo, ninguno va a tomar vino aquí. Y ellos obedecieron. Pero fue un mandato de su papá. Hasta allí. Y ellos se mantuvieron fieles a lo que dijo su papá. Entonces el profeta Jeremías lo tomó de ejemplo. Dice, oye, mira los recabitas, de su papá le dijo que no tomaran vino y hasta el día de hoy no toman vino. Pero Dios les dice algo a ustedes y ustedes se divierten violando los mandamientos. ¿Ya? Qué paradoja, ¿no? Más vale palabras de hombre que palabras Entonces, de Dios. es curioso. Pablo decía, si alguno viene y los ultraja y los trasquila y los pisotea, bien lo toleráis. ¿Ya? Si alguno viene y los ultraja y les dice nada, bien lo toleráis. Pero voy yo a decirles la verdad y parece que fuera enemigo de ustedes. ¿Ya? Qué curioso. Porque a la carne le gusta la religiosidad. Le gusta como tener el control de las cosas. ¿Ya? Es muy sencillo. Sí. Resulta que la escritura y la carta a los Gálatas habla de la libertad con que hemos sido llamados. ¿Ya? Y eso, repito, si al pastor fulano le fue mal con el licor en el pasado y él tiene miedo de que su iglesia vaya a terminar alcoholizada, hombre, aquí dice, no agrado a los hombres sino a Dios. ¿Ya? ¿Qué debe ser, pastor? Si usted tuvo problemas, pues lo respeto, no tome usted. Pero no venga a meter en camisa de fuerza a las demás personas en algo que no está prohibido en la escritura. Hermano, el concepto de libertad, ¿cómo se usa ahí en ese momento histórico? Porque ese concepto de libertad en Israel de ese momento ha sido trastocado a lo largo de la historia. El concepto de libertad En que ese se momento. habla aquí es el de Herutz, como sale en la Mishnah. Vamos Se a decía que la libertad, el Herutz, estaba escrita en las tablas. ¿Ya? Dice, Ein leja ben jorim ella de libre la Torah. No eres verdaderamente libre, sino en las palabras de la Torah. A eso se le llamó Herutz. Fíjense ustedes. La ¿Ese libertad no es? es la libertad dentro de la escritura. La libertad otorgada por la escritura. Por ¿Ya? eso dice, nadie será verdaderamente libre sino... Claro,
Si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Por eso dice, conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. La Entonces, verdad es la Escritura. ¿Libre de qué? Libre del pecado. Si yo soy hijo de Abraham, dice Sí, que- pero libre del pecado. Pues dice, si alguno es vencido por alguien, se hace esclavo del que lo venció. Y en este caso, ellos decían, pero nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y se nota que ni te has dado cuenta. ¿Ah? El pecado te tiene abajo y no te has dado cuenta. Y todavía dices que eres libre. ¿Ya? Pablo dice luego en Efesios que, vamos a leerlo, Efesios es súper claro. Claro. Y esto vale para todo el mundo. Vea, Efesios 2 suficiente. Jerut es como Mire lo que vas a entender lo que es libertad. ¿De qué hemos sido libres? Vea lo que dice aquí. 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 13. Hemos sido libres todos, judíos y gentiles, de esto que dice aquí. Y Él dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hemos sido libres de el dominio de los delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, sea judía o sea gentil, da igual, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos ¿en qué? Los deseos de nuestra carne. Eso ahí no respeta si eres judío o gentil. Deseo de carne es deseo de carne, eres humano. Y de eso has sido libre. ¿Ya? Que la carne te tenga pisoteado y dominado y que tú obedezcas allí como un borrego a lo que te diga tu concupiscencia. De eso has sido libre. ¿Ya? Ya no obedecemos a la carne. Ya no vivimos según la carne. Tenemos la capacidad de reprenderla, de hacerla retroceder, de sujetarla. ¿Ya? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Repito, ahí no importa si eres judío o no. Puedes tener fleco que al ladito peca. Y hasta con fleco peca, dice. ¿Me explico? Sí. Puedes tener la kipá, que con la kipá también peca. ¿Ya? Que no lo hagas de la manera descarada que lo hace un gentil pagano, otra cosa. Pero que lo hace, lo hace. Cuando, si no eres libre, lo haces. ¿Ya? Libre por Mashiach. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate tú. Éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. ¿Ya? Así que no hay otra cosa más clara que esta para decir cuál es la libertad. De esto es que hemos sido libres. ¿Ya? Las demás libertades de política, religiosa, eso es otra cosa. Pero de esto es que está hablando. ¿Ya? Entonces, todo intento, sea de donde venga, cristiano, judío, hinduista, donde sea, que lo que haga es sacarte de la Torá para meterte en un sistema de leyes humanas cuyo fin finalmente es hacerte regresar a la carne, desechado será. ¿Me explico? Porque ¿qué pasa? Si a ti te comienzan a poner mandamientos humanos y tú los violas y ves que no te pasa nada, lo que estás haciendo es propiciar el regreso a la carne. Porque como te han dicho que la ley de Dios está abolida, que eso no es para ti porque tú no eres judío, etcétera, etcétera, entonces sustituyen la ley de Dios por leyes humanas, tú las violas y ves que no pasa nada, que Dios no te reprende ni nada, y te ves como que en ocasión entonces de una canita al aire, y así sucesivamente, y te vuelves canoso. ¿Ah? Ya, de tanta carne, no, será calvo, no, se arranca la carne y queda calvo. Sí, porque al aire, entonces se la saca. Queda calvo de tanto pecado. Fíjense ustedes, entonces de eso es que hemos sido libres. De eso, del pecado, del dominio de Satanás, de la concupiscencia, de nuestros propios pensamientos. Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Fíjate tú primeramente. Cuídate de ti mismo. ¿Ya? Hay que ser consciente. Entonces, de esto es que nos ha librado Mashiach, básicamente a todos, judíos y gentiles creyentes en él, ¿no?
Sigamos. Fariseo entonces, referente, tradición oral definida en Halajá y Hagadá. Ya hablamos sobre eso. Saduceos. Saduceos estaban asociados al templo, administración del templo. Estaban más ligados a política. ¿Ya? Política. No tenían un sistema doctrinal como tal. ¿Ya? No defendían ningún ideal religioso. Esto era más político. Claro, porque el templo, desde una forma de verlo, el templo era como un banco. Porque allá todos los días los residentes y extranjeros llevaban ofrendas voluntarias, diezmos, eso era un banco. ¿Ya? Visto por ellos, ¿no? Por los ojos de ellos era un banco. ¿Ya? El Banco Central de Israel. Y los demás no. Por eso, porque es político, hermano. ¿Ya? Político. Herodes el Grande destituyó al último descendiente de la era Hashmonea en el año 35. Dijo, quítate, lo mandó a matar. Lo mataron. Y él nombró al dedillo ahí. Bueno, ¿quién quiere el puesto? No, yo te pago tanto. Venga. Y lo nombraba. Ese último de los Hashmoneos es el último de los descendientes que pelearon contra los griegos y expulsaron del templo. La misma línea. La misma o sea línea. que el último vestigio judaico original es hasta los Hashmoneos. Sí, hasta ahí, exacto. Levita. Levita. Pero ya la línea de Aarón se había perdido mucho antes. Desde que se fueron para Babilonia. No, ellos regresaron como tal. El último fue Onías III, que fue destituido por allá cuando empezó la invasión de los sirios, ya hacia el 250 aproximadamente. Ahí se quitó el último de la línea de Aarón, ya, de la línea neta de Aarón. O sea, 250 años antes de Mashiach. Sí, antes de Mashiach, sí. O sea que después de los griegos, hasta antes de los griegos, todavía existía la línea Aarón. Sí, claro que sí, claro. Onías III fue el último. Entonces, ¿qué profeta era en ese momento? Entonces? No, y no había profeta. Ya no había profeta. Eso es lo que llaman el periodo de silencio, porque Esdras termina de escribir, Nehemías escribe su libro hacia el año 424 antes de Cristo. O sea, está en el gobierno. Ese es el último libro. Así. Hubo 200 años, o sea, a 400 hasta Mashiach. O sea, todo ese tiempo no hubo profeta en Israel, no hubo escrito así de relevancia divina. Surgió mucha literatura, obviamente. Sale el libro de los jubileos, está el libro de los documentos de Damasco, que son del siglo II antes de Cristo, ¿ya? Sale la Septuaginta. Eso como literatura de esa época, escasa, pero salió. Profetas no hubo jueces, hubo grandes rabinos carismáticos. Se menciona el famoso Joni Amagel, era alguien que hacía unos rodillos para sostener los techos de las casas, pero era rabino y se dice pues, que hacía milagros, era muy carismático, ¿no? Dicen esas cosas, pero no hubo juez, ni profeta, ni rey, ni nada. O sea, reyes hashmoneos después. Los reyes hashmoneos arrancan del 164 antes de Cristo y llegan hasta el 35, cuando ya son sacados por la derecha por Herodes. Entonces, 135, sí fue. 35 antes de Cristo. Ahora sí. 163, 164 antes de Cristo hasta el 35. Claro, fueron 130 años más o menos de reinado. Libre, autónomo judío. Se dice, ¿verdad?, que en esa época hubo una famosa que se llamaba Salomé Alejandra, Juan Hircano, son de los personajes más destacados de esa era hashmonea, digamos así. Luego, cuando ya es quitado el último de la tribu de Leví, del sacerdocio, los saduceos toman el poder político del templo, la administración del templo. Se ligan con política, adquieren los cargos por plata y como eran los que más dinero tenían, accedían al cargo muy fácilmente, ¿no? Estaban los esenios. Los esenios son descendientes de la tribu de Leví, ¿verdad?, que ya no estaban en ejercicio como tal y se habían retirado a los montes de Judea y otros se habían ido a Egipto.
¿ya? Los esenios sí tenían, digamos, su propia tradición, ¿ya? Tenían su literatura, tenían sus códigos legales, ¿verdad? Código de la comunidad, Código de escena. ¿ya? Código de la comunidad, como un código de conducta, ¿no? Tenían su literatura sobre el que era el maestro de justicia, era como ellos le llamaban a Mashiach. Los esenios le llamaban era maestro de justicia, Moret Tzedek, ¿ya? Los esenios criticaban a todos los grupos desde allá de la montaña. A Jerusalén la llamaban la cueva de leones, ¿ya? Ahí está la cueva de leones con sus cachorros de león. O sea, se referían a los fariseos. A los Y ese otros. maestro de justicia no viene desde ya. Claro, eso está en la Torah. De Isaías. De Isaías, ¿cierto? Claro, claro. Repito, ¿ya? Era un concepto sacado ahí. Pero entonces los esenios criticaban a todos los demás grupos que había en Israel. Eso allá son unos herejes, son desobedientes. Nosotros somos el real sacerdocio, ¿ya? Entonces, se dice, es posible que cuando Yehoshua dijo una ciudad no se esconde en la montaña, era una referencia a esto, porque ellos se fueron a ocultar en las montañas allá en Qumran y de allá no salían así, ¿verdad? No se socializaban y siempre se buscaban entre ellos. Entonces era un grupo, a los esenios se los considera los fundadores del cooperativismo, ¿verdad? A ellos se les llama los... Lo del cooperativismo judío. Sí, judío. Ojo. Cooperativismo hebreo, ¿ya? Que todas las cosas las tenían en común, que no había una propiedad privada. Y fíjense ustedes, cualquiera diría, entonces los apóstoles eran esenios, porque tenían todas las cosas en común. Bueno, ese rasgo en particular sí era común. En ese solo sentido, si alguien veía a un discípulo del Mesías, diría, es esenio, porque tiene las cosas en común. Pero no, porque otras cosas variaban. ¿Se dan cuenta? Podríamos decir que los kibbutz son descendencia Sí, esenia sí, y que sí. todavía subsisten. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Ya pues se le dio un tratamiento meramente económico, Civil. civil, político, etcétera. Ya no hay esenios, no existen. Hermano, pon un paréntesis, no es kibbutz. ¿Cómo se escribe? Kibbutz, con Q, a pesar de que toda la gente lo iba escribiendo con K. Kibbutz es con Kuf, no con Kaf. Por eso lo escribo con Q en español. Porque si fuera con Kaf, lo escribiría con K. ¿Ya? Kibbutz es la ortografía correcta. Con TZ y Q. Kibbutz. Bien, sigamos para ir terminando por hoy en este recorrido. Tenemos que destacar a los celotes o celotas. Como su nombre lo indica, indica en cierto modo en griego, estos eran nacionalistas. Eso no les interesaba ni la política ni la religión como artes, sino que eran artífices del nacionalismo, el patriotismo judío. Todo lo había existido, ¿cierto? Sí. Entonces estos tipos eran los de armas tomar, estos eran los revolucionarios, estos eran los guerrilleros de la época. ¿Ya? Esta era la Entonces guerrilla. ese término muy fuerte para catalogarlos así. No, en realidad no. Es más, el otro término era más fuerte, eran los sicarios. ¿Ya? Sicarios, era una facción de los celotas que era especializada en dar de baja a romanos como diera lugar. O sea, eran sicarios. Mercenario. Sí, mercenarios. Todas esas palabras le caben allí. Porque repito, estos no tenían causa religiosa. Estos creían era como en el derecho de ellos de ser libres en su tierra, punto. Ya después veremos a qué partido de esto le damos cabida religiosa. Ya, o sea, que ellos no defendían causas de estos partidos religiosos, no eran meramente civil político. Igual que pasa con el Estado de Israel hoy. El Estado de Israel hoy es prácticamente celota. ¿Ya? Él defiende el derecho del judío a estar en el país, punto. No defiende causas religiosas. Así es. ¿Ya? Mira que, repito y lo vivo recordando, Tel Aviv, capital mundial del orgullo gay. ¿Ya?
¿Eso qué es? ¿Ya? En la época bíblica esa ciudad no existiría. ¿Me explico? Hay judíos seculares, violan Shabbat, etc. Porque es un estado occidentalizado. Modernista. Es un estado que aplicaría, si estuviéramos en la época, sería un estado celota. ¿Ya? Que defendería los derechos civiles, políticos, económicos y nada religioso. Pero que tiene un componente también de No. leyes No, lo que pasa es, de Torah. ¿cuál es el pero? Lo que pasa es que los religiosos de Israel no son como los religiosos de otras naciones. Allá los religiosos de Israel que sí quieren un país mediana o moderadamente temeroso de Dios, han elegido alcaldes, han elegido notarios, han elegido senadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, han logrado tener personas con autoridad. Por ejemplo, el alcalde de Jerusalén es ultraortodoxo. ¿Cuándo va a pasar eso aquí en Barranquilla? Bueno, el alcalde es el pastor ultraortodoxo tal. ¿Cuándo? Claro, porque aquí la gente vive muy fraccionada. Y como repito, porque como cada iglesia persigue un ideal, entonces si se monta el pastor que permite el vino, ese no, por eso no votamos, es un pecador. Y se monta el pastor que permite, que obliga a la falda, no, ese no, porque... Entonces por todo nos andamos rechazando. En cambio, en Israel los que son religiosos son religiosos. Y tienen una misma ley en común, o sea, es diferente. ¿Ya? Diferente. Y han logrado, repito, posiciones de autoridad en virtud de las cuales pues frenan o regulan la vida y sin embargo causan líos. Por ejemplo, el notariado casi todo era ortodoxo y ni siquiera estaban casando judíos, o sea, no estaban haciendo matrimonios mixtos. Si un judío en Israel no religioso se quería casar con una gentil, tenía que irse a casar al extranjero, porque el notariado de Israel no Pero lo eso casaba. está flexibilizado. Por eso te digo, porque son oleadas que hay. Por ejemplo, Y un celote se puede casar con un celote. no, eso ni pensarlo. ¿Ya? Si para esto todos los demás eran pecadores, imagínate tú. Ellos se casaban entre ellos, nada más. Y es que aquí prácticamente tenías que nacer allí, nacer ese niño. Claro, hoy hay un grupo en Israel muy parecido. ¿Cómo es que se llama este grupo? Se me escapa el nombre ahora. Es un grupito que está al norte, ¿ya? Los drusos. En el Líbano y el norte de Israel existe un grupo que se llama los drusos. Los drusos son un grupo tan cerrado que ni siquiera te convierten. No, yo quiero ser druso. No, aquí no entra. Ya, así. Hay como 10.000 nada más. ¿Ya? ¿Verdad? Sí. Pero ni no es nada. Por eso, pero Mire, una universidad. entre ellos, Pero están, los drusos están, En una universidad. existen. Está el culto Bahá'í también. Bueno, esa es otra cosa. Pero ahí, están ahí. Y los drusos viven así felices. No les interesa ser prosélitos ni nada. Entonces, más o menos eran así los esenios, ¿no? Hermano, pon ahí ingruso para ver. Hay que investiguen sobre los drusos y se van a sorprender. Están en el norte. Norte de Israel, los drusos. Sí, eso. Bien, entonces por último hay que mencionar, bueno, aquí a los beituseos, O sea, hemos dicho que es una división. es una facción más tendiente a la religión de los saduceos. Este era un partido un poco más religioso. Le interesaba tener discusiones religiosas, o en ocasiones, pero era igual político, ¿ya? Primaba la política, ¿ya? Política con un poquito de religión, ¿ya? Más un poquito de religión, pero no era que fuera así la gran cosa. Y ya por último pues quedaban los helenistas,
que eran los judíos que les gustaba el estilo de vida mediterráneo, relajado, cógela suave, cógela tranquilo, cálmate, no seas tan complicado, no seas tan cuadriculado, o sea, parecían barranquilleros. Costeños. Sí, parecían costeños, ¿ya? Eso eran helenistas. Hoy diríamos que muchos de aquí, de esta ciudad, que son creyentes, si fuéramos en la época, parecieran helenistas, ¿ya? Conviene precisar que los helenistas vienen del término griego de los griegos, Sí, que aceptaron pero- y adoptaron Exacto. esa o sea, posición. helenista es porque desde la época de los macabeos, cuando vino la influencia griega a tierra de Israel, entonces vinieron gustos, tradiciones, costumbres extranjeras que le gustaron a muchos judíos, y todos los que entraron en esa nueva onda, en esa nueva ola de vida, con esos gustos como tan del mundo y cuestiones así, como tan divertidas y todo eso, entonces eso eran helenistas. Como la época de Mezclaban con un poquito de filosofía, con Antíoco Epífanes. sí, de la época de Antíoco Epífanes, con un poquito de esta filosofía griega, con cuestiones así extranjeras. Estos eran los pupis de la época, ¿no? La gente. Sí, Larry Harlow es helenista. helenistas. Estos eran ya tendiendo al extranjero, eran los internacionales, Hubo un grupo Ya. de judíos que apoyaron la toma de los griegos del templo y hubo una gran división. Podría decirse que esos judíos helenistas se helenizaron. pero dice en la época de los macabeos. Sí. Sí, claro, obvio. Claro, eso eran los helenistas. ¿Ya? Los judíos relegados. Así es. Los relegados. ¿Ya? Se dijeron, no, vamos a servir a los griegos, listo, vamos, es chévere como viven ellos, etc. Entonces estos son prácticamente lo contrario de los celotas. Un celota era capaz de matar a un helenista. ¿Me explico? Considerado un traidor. Eso era el panorama de la época. Entonces, fíjense, en el judaísmo, mi conducta en el judaísmo, decía el apóstol Pablo. ¿Cuál judaísmo? Es que el mismo lo dice que él era del partido ¿qué? Fariseo. ¿Ya? Por eso no es el judaísmo. En el judaísmo, entre paréntesis, farisaico. Porque había muchas variaciones y ofertas del judaísmo tal como las hay hoy. Entonces no hay un único judaísmo. Entonces no nos podemos imaginar a Pablo como un judío hasídico de hoy, ni como un judío ultraortodoxo de hoy, ni como cabalista de hoy. No. Hay que remitirse. Hermano, cuando el Señor le está dando, por lo menos está hablando de los fariseos, se sientan en la cátedra de Moisés, le está dando como cierta importancia a los dos ellos como una autoridad para No. discutir las escrituras. Bueno, Yo dije, lo que pasa es que como se pueden dar cuenta pero voy para allá. de todos esos partidos que había, con quien se podía discutir de Torah era con los fariseos. ¿Me explico? O sea, con los demás no tenía ni caso. ¿Ya? No les interesaba. No les interesaba. Tenían otras causas. Entonces, a los que más bulto llevaron, pero ese bulto que llevaron era al mismo tiempo cierta expresión un poco de camaradería, porque oye, sí, estudiar Torah, o sea, eso es un plus. ¿Me explico? Dígame. ¿A dónde me tengo que escribir? Son fariseos, netos, claro, porque los fariseos con los escribas iban así, no es que eran la tradición oral de Israel. ¿Ya? De ahí sale el término escribano. Bueno, en hebreo sofer se le llama porque contaba las letras del rollo de la Torah. ¿Ya? El sofer es por eso, no porque escriba. No es porque escriba, es porque cuenta las letras de la El Torah. sofer. Sí. ¿Ya? Por eso se llama sofer en hebreo, contador. Pero acá en español colocan escriba, como si... Y no era maestro, el escriba no era maestro. No llegaba hasta allá. El escriba se perfeccionaba era en la preservación del texto y en cómo leerlo. Eran los lingüistas de Sí, eran como lingüistas. Era como un notario también. Daba fe Pero- de lo que- Sí, exacto. Pero ven acá,
pero de todas maneras era un sabio con respecto a la palabra. No, claro, pues tenía mucho manejo porque él era la autoridad lingüística de la época. Todavía escribiendo eso. Y como te digo, la pronunciación sobre todo era fundamental porque cómo lees dependía de eso muchas cosas. ¿Cómo lees? ¿Ya? Entonces si el escriba tenía una forma de leer que estaba equivocada, porque así la había recibido por tradición, Mashiach venía a estar leyendo mal. Así no se lee. Ten cuidado que eso se lee así. ¿Ya? Y eso es lo hermoso de saborear. ¿Dónde estuvo la corrección que le hizo Mashiach a ellos? ¿Ya? Pero sí, evidentemente, repito, como diría la Escritura, no desfallezca cuando eres reprendido por el Señor. Así que el hecho de que Mashiach se haya dirigido más a ellos, como escriba, como hipócrita, como lo otro, para blanquear, eso es cariño. ¿Me explico? En cierto modo. ¿Por qué? Porque está diciendo, oye, estoy peleando contigo, pero es porque puedo pelear. ¿Ya? Lo malo sería que no peleara contigo. ¿Ya? Entonces no era que Jesús estuviera cambiando la Torá, No, no. sino que ellos habían Es correcto, eso es. Eso es fundamental, hermana. Gracias por esa síntesis, porque eso es fundamental. Cuando ven que Mashiach hace algo y los fariseos le caen, oye, pero está violando la ley. No, yo no estoy violando la Torá. Que a ustedes les parezca que no obedezco sus cánones de ley de ustedes, eso es otra cosa. Pero la Escritura dice esto, y yo no estoy violando la Escritura. Fíjense ustedes. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué pasa? Que viene alguien hoy, un cristiano un poco más preparado, y ve que Jesús recogía espigas en Shabbat o sanaba en Shabbat. ¿Viste? Él violaba el Shabbat. Hombre, qué falta de respeto. ¿Cómo va a decir eso? ¿Ah? Claro, porque viene matriculado, no ha leído bien y cree que entonces lo que le criticaban los fariseos era lo que la ley decía. Entonces que no, la ley dice otra cosa muy distinta de lo que dice la halajá. Así que si Jesús no observaba la halajá farisaica, no quiere decir que él estuviera violando la Torá de Dios, dada por Moshe. Que violaba el Shabbat. Sí, entonces dicen eso, no, que han violado el Shabbat. No, está mal, no puede decir eso. Es que él dice, yo soy el Señor del Shabbat, Claro, y entonces el Shabbat está derogado. Entonces suena como que, es que yo nunca he entendido cómo llegan de ser el Señor del Shabbat a violar el Shabbat, no entiendo cómo llegan allá. Ser el Señor del Shabbat, el Señor en hebreo es Baal, Baal significa dueño. Decir, yo soy el Señor del Shabbat, decir, yo soy el dueño del Shabbat. Primero de todo, yo soy el que lo doy. ¿Ya? O sea, el verdadero Shabbat. Segundo, yo sé, como yo fui el que lo hice, yo soy su dueño, yo soy el que puedo decir qué es lo que es y qué es lo que no es. Pero en ningún momento eso significa que él lo va a pisotear y lo va a desechar el Shabbat. Si él fue el que lo inventó, si él es el dueño. Él está defendiéndolo más bien. Está defendiendo el Shabbat de los abusos y exabruptos de la tradición farisea. ¿Ya? Fíjense ustedes, él nunca peleó sobre Shabbat con un saduceo. Nunca peleó sobre Shabbat con un esenio, con un sedota. Nunca. Todas esas discusiones eran solo con escribas y Excesos de la halajá sobre el Shabbat. sobre el Shabbat. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, este panorama hay que entenderlo, hermanos, para que veamos. Cuando venían los judaizantes, de lo que habla la carta, bueno, ¿judaizantes de qué? Porque allá lo que llegaron entonces fueron judaizantes farisaicos. Principales de la sinagoga. ¿Ya? La sinagoga es un invento fariseo. No había sinagogas esenias, ni sinagogas saduceas. La sinagoga es un invento fariseo. Lo dijo Rabino Goldsmith hace unos años. El judaísmo moderno es hijo del fariseísmo del siglo I. Más claro no lo puedo decir. ¿Cuál es la razón de crear la sinagoga y no ir al templo? La razón es que es eso, protesta contra los saduceos. ¿Ya? Las sinagogas eran prácticamente
¿cómo es que llaman aquí las casas de los políticos? Sede. La sede, los comandos. Los Comandos. Las sinagogas eran los comandos de la época. ¿Ya? Eran concentraciones político-religiosas que hacían partido de oposición a los dominantes del templo. Por eso es que surge la sinagoga. ¿Ya? Contra los partidos. Contra el partido del templo, o sea, contra los saduceos y los beituseos. No, y yo he escuchado que ya en Babilonia, porque se comenzó a crear ese asunto de... No, pero no en Babilonia antes de Cristo, Babilonia después. Pero en realidad... O sea, cuando fueron ellos llevados... En la época de Nabucodonosor a Babilonia, allá no hubo sinagoga. ¿Cómo enseñaban ellos a los...? No, en la casa, eran casas de rabinos. O sea, es que no existía ni la palabra rabino. Eran las casas de los maestros. Porque el Shabbat no se perdió ya. Obvio. Ellos Sí, pero el concepto de sinagoga no existía todavía. La sinagoga es mucho más tardío. Pero solo históricamente, a partir del derrocamiento del templo del año 70, quedan dispersos. Podríamos decir que con Jamnia es que surge el concepto de sinagoga. No. Repito, ya la sinagoga existía porque el movimiento fariseo, todo esto hay que tener en cuenta este hecho importante. Estos partidos políticos religiosos surgieron cuando se quitó el último sacerdote del templo, o sea, en el año 35 aproximadamente. ¿Ya? Porque antes todos estaban unidos bajo un solo bloque que se llamaban los hasidim, los Que son piadosos. los hashmoneos. Sí, ya eran los hasidim, era el único partido que había. Pero cuando los hasidim ven derrocar al último sacerdote hashmoneo, entonces la gente perdió ya el interés. Entonces se fragmentaron. Entonces quedaron con diferentes énfasis. ¿Ya? El hasidismo se fragmentó y quedaron estos partidos. Entonces, todo esto surge hacia el año 35 a.C. ¿Ya? Formal, de manera formal. Entonces la sinagoga se puede trazar hasta esa época. ¿Ya? La sinagoga arranca con el movimiento fariseo. De ahí en adelante. Entonces ya en el siglo I vemos sinagogas. Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, en Cafarnaúm, etc. Y había sinagogas. La Biblia dice que los fariseos tenían sus discípulos. Claro, no, y repito, los fariseos, repito, son los inventores de la sinagoga, del concepto, que eran, repito, eran los comandos de la época. Si vamos a hablar en términos políticos, eran comandos contra el sistema del templo. Entonces, el concepto ya había de sinagoga. Lo que pasa es que ya después de la destrucción del templo es cuando toma la preeminencia el concepto de sinagoga. Y ya se ratifica, y como todos estos partidos desaparecieron con la destrucción de Jerusalén, solamente sobrevivieron los fariseos. Y si cualquiera era de otra facción, pues no le tocó de otra, sino que hacerse fariseo. Pero el padre de Juan, ¿qué era entonces? Él era de la tribu de Leví. Pero no le has dicho que la tribu de Leví dejó de ser No, sé cuántos años antes de No es que haya desaparecido la tribu de Leví. El último en ejercer el cargo como sumo sacerdote ¿Fue qué año? hacia el 35 antes de Cristo. Y entonces no relaciono con el padre de Juan. Si fue el último, entonces ¿dónde entra el padre de Juan? No, repito, sumo sacerdote. Él era solo sacerdote nada más. El papá de Juan era solo sacerdote, pero no era sumo sacerdote. Estaba en turno. Ya, Él entraba una vez. En turno, estaba en turno, estaba ahí, pero no ejercía como sumo sacerdote. Cuando Mashiach dice que entra a la sinagoga, de alguna manera está convalidando, O sea, está rechazando, criticando al templo. No, Sí, claro. va a donde Claro. va a la sinagoga Va donde el partido opositor. para decirle, oye, te vengo a rectificar. Sí, oye, o sea, está buena la iniciativa. Toma la iniciativa. Vamos a enderezarlo un poquito. De alguna manera, entonces, Claro. como alguien dijo de forma irónica, entonces Mashiach era fariseo. No exactamente fariseo. Bienvenido ahí. Pero sí, ¿qué te digo yo? Era posible identificarlo, porque repito, estaba dentro de todos esos partidos en los que le daban preeminencia a la Torá eran ellos.
y nadie más tenía casa de discusión, no tenían comandos de discusión sobre eso. Realmente él hablaba todo. Sí, sí. O sea, Él no, por eso digo, lo que empecé diciendo lo vuelvo a decir para terminar. No podemos meternos o matricularnos con un grupo. Ya, entonces Yehoshua no era fariseo. Que él iba allá porque era donde veía que se podía hacer un trabajo más efectivo, es diferente. Sí, hermano, pero para permitirle abrir el rollo a él y todo en la sinagoga era porque Jesús era un reconocido. No necesariamente. Porque que no cualquiera podía pasar adelante a No, sí, líderes. claro que sí. Si cualquiera. La diferencia de una sinagoga de hoy es que hoy tienes que pagar para que te llamen. Ya. Pero en la época del siglo I no. y luego, Habían turnos, ¿no? Obviamente, y obviamente tenías que saber leer muy bien, tenías que haber estudiado con los escribas. Por eso Ya. tener un nivel, Un nivel de categoría, alfabetismo, sí. Una categoría la tienes que tener. De alfabetismo, de acceso, porque tenías que saber leer. Era obligatorio estudiar con los escribas. Para poder leer Torah, sí. Yo sí creo que, o sea, No, es que como más, si ellos Pero eran y los que- entonces él había estudiado con la escriba. con los ¿Quién? escribas, con los escribas No, fíjense ustedes que por eso es que le preguntan, bueno, ¿y de dónde tiene este letras? aprendió sabiduría, dice la Ah. Biblia. ¿De dónde tiene este letras? Entonces, ¿de dónde sabe leer? ¿De dónde sabe hacer discursos? ¿De dónde sabe eso si no ha estudiado? Si aquí todos nos conocemos, esto es una escuela. Yo soy de la promoción tal, y él no aparece en ninguna promoción aquí con ninguno. ¿De dónde salió ese? Por eso es que tú enseñaste, hermano Eric, en una ocasión, que más que rabí era un concepto que a Mashiach no era rabí, sino que hay distintas categorías de maestros. No, es correcto, mira. Ajá. Era al revés. Rabán, los de la escuela de Hillel. Rabbá, los que tenían más de una academia encima. Rab, los que eran rabínicos de tradición. Y él era rabí porque no había estudiado académicamente, Eso, pero tenía discípulos que a su vez hacían discípulos. interesante. En Israel a esas personas se les llamaba rabí. El que era autodidacta, Claro, que era que tenía autodidacta, discípulos. tenía discípulos y a su vez tenía discípulos. Aprendió obediencia. Entonces a eso se llamaba rabí. Pero repito, él iba a la sinagoga y como pues en las discusiones que tenía seguramente pues quedaba nominado, ¿no? Oye, eres candidato ahí de primera fila para... Por eso decía, los escribas, los fariseos aman sentarse en los primeros asientos de la sinagoga. Ya. Ellos aman eso. ¿Por qué? Porque es parte de la élite de los que eran llamados a leer. Claro, porque yo soy de la promoción tal, tú ocupas los primeros puestos porque es que te van a llamar a leer. ¿Ya? O sea, tú eres de los principales que van a llamar a leer. Interesante, porque sería bueno. ¿Cómo hizo él para conseguir? Es correcto. Miren ustedes que ahí dice el Evangelio que cuando él se perdió en el templo, ¿te acuerdas? Lo encontraron hablando con los ancianos y ellos se quedaban admirados de la respuesta y las preguntas que él hacía. Ahí se ganó su puesto. ¿Ya? Y probablemente haya sido Hillel con el que él tuvo esa conversación. Porque los que llamaban ancianos en esa época eran Hillel y Shammai. Y él tenía 12 años apenas. ¿Ya? Y Hillel se dice que murió hacia el año 10 después de Cristo, o sea que encaja en la época que él pudo haber hablado con Hillel. ¿Ya? O por lo menos con Shimon ben Shetach, que era otro de los rabinos descendientes de la línea Hillel. O sea, se admiraban de eso, de las preguntas y respuestas que él daba. Piensen ustedes. ¿Ya? Ese ganó. Hillel y Shammai. Sí. Entonces él se ganó el cupo, ¿ya? Entre los fariseos. Es bien visto, está referenciado. No es un desconocido. Ah, sí, claro. Famoso niño del templo. Es como. El Señor, entonces se quedó en Nazaret hasta que tuvo 30 años y de ahí fue a Jerusalén. No. El Evangelio lo que hace es relatar las 3 últimas subidas a Jerusalén. Pero dice que iba de año en año, acuérdese, dice. Claro, en Lucas lo dice. Que sus padres iban de año en año a celebrar la fiesta en Jerusalén. De año en año, claro. A los 2 años, ¿por qué se perdió? A los 12 años es que se perdió, se puso a discutir, pero eso demuestra que iban de año en año, iban a Jerusalén todos los años.
Porque era un cumplimiento de la Torah, ir a 3 veces y a celebrar a Jerusalén la fiesta. Claro. Hay una citación del centurión que le dicen los ancianos que le hagas el favor al centurión, no me acuerdo, Ajá. porque el centurión hizo la sinagoga. Claro, El centurión, o sea, sí, donaba. hace lo que ha sido bueno con eran nosotros. prosélitos. Exacto. Eran prosélitos. Y los prosélitos pues hacían sus donaciones al templo. Eran personas que estaban allí pues referenciadas también. Pero bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy. Interesante. Claro que sí, ya pues con todos estos paréntesis, porque esto de hoy fue como un paréntesis, pero está dentro de la carta, ¿no? Estamos hablando de judaísmo y entender qué era lo que era Pablo en la época. Era más de ¿Ya? Claro que sí, el esquema, ¿no? Entonces vamos a despedirnos, vamos a bendecir al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su piedad. Amén. Amén.